Dejaste a Oliver en una zanja con una bala en el brazo. ¿Quién lo encontró? Nadie lo encontró. Ese es el punto. ¿Cómo que nadie? Se despertó solo, al amanecer. ¿Después de una noche en el agua? En febrero. No sentía el brazo. No podía levantarse. ¿Y qué hizo? Se arrastró. Fuera de la zanja, por el campo, hasta ver una casa. Y llamó a la puerta. Se cayó contra ella. Tuvo fuerza para golpearla una sola vez. ¿De quién era la casa? La casa que había intentado robar 6 horas antes. No. Había caminado en círculo toda la noche sin saberlo. Le abrió la gente que le disparó. 2 criados. Giles el mayordomo y Brittles el chico. ¿Y qué estaban haciendo? Llevaban toda la mañana contando una historia maravillosa. Sobre lo valientes que fueron. Sobre la terrible banda de ladrones que rechazaron por la noche. Y entonces abrieron la puerta. Y encontraron a la terrible banda tirada en el escalón. Un niño inconsciente. Sangrando. Y ellos gritaron que lo habían capturado. Casi lo contrario de la verdad. Casi. Entonces bajaron las señoras de la casa. ¿Quiénes eran? Mrs. Miley, una señora mayor, y su sobrina Rose. ¿Qué edad tenía Rose? 17. Y miró al niño. ¿Y qué dijo? Dijo, es un niño. ¿Y eso cambió algo? Seguía siendo un ladrón. Entonces dijo la frase que todo el libro estaba esperando. Adelante. Quizás se hizo ladrón porque nadie le dio nunca otra oportunidad. Es la tesis de toda la novela en una frase. En una frase, dicha por una chica de 17 años. ¿Contra quién? Contra 2 hombres y un policía. Y ganó. Ganó. Lo metieron en una cama caliente y llamaron al médico. ¿Qué médico? El doctor Losberne. Ruidoso, rápido, discute con todo el mundo. Y es bueno. Es una de las mejores personas del libro. Pero venía la policía. 2 agentes de Londres. Blatters y Duff. ¿Cómo eran? Muy serios, muy tontos. Y Oliver estaba en la casa, herido. Eso es una prueba. Así que Losberne hizo algo que un médico no debería hacer nunca. Mintió. Llevó a Giles y Brittles a la habitación. ¿Y qué les pidió? Que jurasen, con calma, que ese era el niño al que dispararon. Y no pudieron. Habían visto una sombra en la oscuridad, un segundo, entre el humo. Y estaban aterrorizados. Así que no estaban seguros. ¿Y entonces? Cuando un hombre no está seguro, dice que no está seguro. Y los agentes se fueron. Volvieron a Londres sin nada. Losberne lo salvó con una pregunta. Con una pregunta. Luego Oliver despertó y contó toda la historia. ¿Y esta vez alguien le creyó? Le creyeron todos. Y es la primera vez en su vida. ¿Y luego? Luego pasa algo rarísimo en esta novela. Nada. ¿Nada? Durante 3 meses no le pasa nada malo a Oliver Twist. No me fío. Lo llevaron a una casita en el campo para la primavera. ¿Y qué hacía? Aprendió a leer de verdad. Trabajaba en el jardín. Una infancia normal, a los 11 años y medio. Cogía flores para Rose. Iba a la iglesia los domingos. ¿Y dormía tranquilo?
Dormía sin tener miedo. Dickens lo hace a propósito, ¿verdad? Te enseña lo que ese niño podría haber sido siempre. Si alguien se lo hubiera permitido. Si alguien se lo hubiera permitido. Y sé que se acaba. Una tarde Oliver estaba en la ventana, leyendo, medio dormido. Y... Levantó la vista. Y había dos caras mirándolo a través del cristal. Fagin. Fagin, y un hombre que Oliver no había visto nunca. ¿Y qué hizo? Gritó sus nombres. ¿Los cogieron? Salieron y registraron todo el campo. Y... Ni huellas. Ni una hierba pisada. Absolutamente nada. Entonces se lo imaginó. Eso decidieron ellos. Oliver sabía que no. ¿Quién era el segundo hombre? Se llama Monks. Y la próxima vez sabremos qué quiere. Emma, acabo de terminar la primera parte de Oliver Twist. ¿Conoces la historia? Conozco el nombre pero nunca lo he leído. Es de Charles Dickens, ¿verdad? Exacto. Lo escribió en 1838, e hizo enfadar a toda Inglaterra. ¿Enfadar? ¿Por qué? Cuéntame cómo empieza. Empieza con un nacimiento. Un niño nace en un hospicio, en un pequeño pueblo inglés. ¿Qué era exactamente un hospicio? Un lugar donde los pobres vivían y trabajaban a cambio de comida. Salía más barato que ayudarlos de verdad. ¿Y sus padres? Su madre murió poco después del parto. Nadie sabía quién era su padre. Así que creció completamente solo. Completamente. Sin familia, y sin nadie a quien le importara de verdad. ¿Cómo era la vida en aquel sitio? Due. Los niños siempre tenían frío, siempre estaban cansados, siempre hambrientos. No les daban de comer. Un pequeño cuenco de gachas al día. Nunca era suficiente. Es cruel. Una noche los chicos decidieron que uno de ellos tenía que pedir más comida. Y eligieron a Oliver. Eligieron a Oliver. Se levantó despacio, fue hacia el encargado y le tendió su cuenco vacío. ¿Qué dijo? Por favor, señor, quiero un poco más. 6 palabras. ¿Y luego? El encargado se lo quedó mirando sin poder creerlo. Más, gritó. ¿De verdad era tan terrible pedir? Todos en la sala se quedaron horrorizados. Llamaron al señor Bumble inmediatamente. ¿Y quién era él? Un hombre importante del hospicio. Decidió que Oliver era un niño peligroso y desagradecido. ¿Peligroso? Era un niño hambriento. Ese es exactamente el argumento de Dickens. Querían deshacerse de él, así que ofrecieron dinero a quien quisiera llevárselo. Alguien aceptó. El señor Sowerberry, un enterrador. Preparaba funerales y construía ataúdes para los muertos. Un niño viviendo entre ataúdes. Ahí mismo lo hacían dormir. En la tienda, entre los ataúdes. ¿Sowerberry era cruel con él? No mucho. Pero su mujer le cogió manía enseguida, y solo le daba sobras. Pobre chico. Había alguien más en la casa. Otro chico, Noah Claypole. Mayor, más fuerte, y disfrutaba insultándolo y dándole órdenes. ¿Y Oliver lo aceptaba? Podía aceptar muchas cosas. Pero un día Noah empezó a hablar mal de su madre. La madre que nunca había conocido. ¿Exacto? Deja de hablar de ella, gritó Oliver. Noah se rió y siguió. ¿Y entonces? Oliver se puso furioso. Atacó a Noah y lo tiró al suelo. Noah pidió ayuda a gritos.
Imagino que castigaron a Oliver. Lo apartaron y lo encerraron en un cuarto oscuro. Noah contó a todos que Oliver había intentado matarlo. ¿Y el señor Bumble? Volvió, y dijo que Oliver era malvado porque le habían dado demasiada carne. ¿Demasiada carne? Es absurdo. Dickens se está riendo de ellos. Pero Oliver pasó horas en aquel cuarto, asustado, furioso y desesperadamente solo. ¿Entendió que nadie iba a ayudarlo nunca? Lo entendió perfectamente. Esa noche tomó una decisión importante, se escaparía. ¿A dónde podía ir un niño así? A la mañana siguiente, temprano, mientras todos dormían, salió en silencio de la casa del enterrador. Sin comida, sin dinero, sin plan. Caminó muchos días. Débil, hambriento, agotado. Entonces vio un cartel junto al camino. ¿Qué decía? Londres. Una gran ciudad. Vida nueva, nuevas oportunidades. Eso es lo que él creía. Siguió caminando, esperando encontrar bondad, trabajo y quizá incluso una familia. Pero estás sonriendo. Algo sale mal, ¿verdad? Todavía no sabía que Londres estaba llena de peligros. Y que algunas de las personas que lo esperaban no eran sus amigos. Ahora tengo que leer el segundo capítulo. Así es exactamente como Dickens vendía sus novelas. Un capítulo cada vez. Anoche leí el primer capítulo. Oliver iba andando hacia Londres. Así es. 70 millas, sin dinero y sin nada que comer. ¿Cuánto se tarda andando? 7 días. Dormía en los campos y bajo los pajares. ¿Nadie lo ayudó? Algunos le dieron pan y queso. La mayoría miraba hacia otro lado. ¿Y el séptimo día? Llegó a Barnet, un pueblo a las afueras de Londres. ¿En qué estado? Sucio, descalzo, sin fuerzas para dar un paso más. Y nadie lo vio. Uno sí. Un chico, al otro lado de la calle, mirándolo con atención. ¿Quién era? Uno de los personajes más raros de la literatura inglesa. ¿Por qué raro? Bajito, sucio, con un abrigo de hombre que le llegaba a los talones. ¿Un niño vestido de adulto? Y que hablaba como uno. Le preguntó qué le pasaba, en una jerga rarísima. ¿Cómo se llamaba? Jack Dawkins. Pero todos lo llamaban el Arthur Dwyer. ¿Y eso qué significa? Arthur es astuto, pero de manera deshonesta. Dwyer, el que siempre escapa. Un nombre perfecto para un ladrón. Sí. Pero Oliver no sabía que era un ladrón. Solo que le pagó la comida. La primera persona amable de su vida. Eso creía él. Luego el Dwyer le habló de un señor de Londres. ¿Qué señor? Uno que le daría un sitio para dormir. Gratis. ¿Gratis? Nadie regala nada. Oliver tenía 11 años y estaba muerto de hambre. Dijo que sí. Claro que sí. ¿A dónde fueron? Esperaron a la noche y entraron en Londres por las peores calles. Descríbemelas. Estrechas, llenas de barro, de humo y de olores horribles. ¿Y la gente? Hombres borrachos en los portales. Niños durmiendo en la calle. Y Oliver creía que iba a un hogar. Casi se da la vuelta y echa a correr. Pero estaba demasiado cansado. ¿Dónde pararon? Ante una casa negra y vieja, con las ventanas rotas y sin luz dentro. ¿Quién abrió? Nadie, al principio. Luego una voz preguntó desde la oscuridad quién iba. Esto parece una historia de terror. Subieron y entraron en una habitación con fuego y una mesa.
¿Y el señor? Estaba junto al fuego, con un tenedor largo, asando salchichas. Suena casi acogedor. Le sonrió a Oliver y lo recibió con cariño. Se llamaba Fagin. ¿Quién era en realidad? Un viejo criminal que recogía niños sin casa y los volvía carteristas. Usaba niños para robar por él. ¿Exacto? Si los pillaban, iban a la cárcel. Él seguía junto al fuego. Había más chicos allí. 4 o 5, fumando en pipa y bebiendo, como viejecitos. Niños fumando y bebiendo. Ese detalle escandalizó a Londres en 1838. ¿Por qué lo puso Dickens? Quería que la gente viera qué le hacía la ciudad a sus pobres. ¿Qué le dieron a Oliver? Salchichas calientes, pan y una cama de sacos viejos en el suelo. Y durmió bien, imagino. Mejor que en toda su vida. ¿Y dónde está la trampa? Por la mañana se despertó pronto y vio a Fagin solo en la habitación. ¿Fagin lo sabía? Creía que seguía dormido. Había abierto una caja pequeña. ¿Qué había dentro? Un reloj de oro. Luego otro. Luego anillos, pulseras, joyas. Todo robado. Todo robado. Los levantaba hacia la luz uno a uno y les sonreía. ¿Vio que Oliver lo miraba? Sí. Y por un momento el viejo amable desapareció del todo. ¿Qué hizo? Cogió un cuchillo del pan y le preguntó qué había visto. Un cuchillo. A un niño de 11 años. Le temblaba la mano. Oliver dijo que no había visto nada. ¿Y Fagin? Se rió, dejó el cuchillo y dijo que era todo una broma. ¿Y Oliver le creyó? Quería creerle. Esa mañana Fagin y los chicos jugaron a un juego. ¿Qué juego? Fagin paseaba con un reloj en un bolsillo y un pañuelo en el otro. Como un señor rico. Y los chicos tenían que vaciarle los bolsillos sin que lo notara. Lo estaban entrenando. Y Oliver se reía hasta llorar. Le parecía divertidísimo. No tenía ni idea de lo que estaba aprendiendo. ¿Ninguna? Fagin le dijo que era listo y que pronto saldría con el Dwyer. Y a Oliver le gustó. Estaba orgulloso. Por primera vez en su vida, alguien lo quería. Es la frase más triste del capítulo. Y la próxima vez sale a la calle con ellos. Sigue creyendo que es un juego. Dejaste a Oliver jugando al juego de los bolsillos. ¿Qué pasó después? Durante días, nada. Se quedó en la casa limpiando pañuelos. ¿Limpiándolos? Quitando las letras bordadas en la esquina. Las iniciales del dueño. Para que no se pudieran rastrear. ¿Exacto? Y Oliver lo hacía sin hacer una sola pregunta. De verdad no entendía nada. Una mañana Fagin le dijo que saliera con el Dwyer y Charlie Bates. ¿Quién es Charlie Bates? El otro chico. Se reía de todo, siempre, incluso de cosas terribles. ¿Y Oliver quería ir? Muchísimo. Creía que iban a trabajar. En cierto modo, era verdad. Iban despacio. Oliver notó que miraban dentro de cada tienda. Estaban eligiendo. Y junto a un puesto de libros, el Dwyer se paró de golpe. ¿Qué había visto? Un señor mayor, bien vestido, leyendo un libro. Absorto del todo. No prestaba atención a nada. A nada. Y le asomaba un pañuelo de seda del bolsillo de atrás. ¡Ay, no! El Dwyer se acercó por detrás, cogió el pañuelo y se fue. 2 segundos.
Y Oliver lo vio. Lo vio todo. Y en ese momento lo entendió entero. Los relojes. El juego. Los pañuelos. Todo de golpe. Y se asustó tanto que hizo lo peor que podía hacer. Echó a correr. Echó a correr. Y el señor se giró y vio el bolsillo vacío. Y vio a un niño corriendo. Y gritó, al ladrón. Pero era el único inocente. El único. Y el Dodger y Charlie también gritaron, señalándolo a él. Eso es repugnante. Para ellos es sobrevivir. Media calle salió detrás de él. ¿Quién es? Carniceros, tenderos, desconocidos. Todo el mundo. ¿Por qué la gente se une siempre a una persecución? Dickens se hace la misma pregunta. ¿Y qué responde? Que a la gente le gusta el ruido, la carrera, los gritos. Nadie se para a preguntar si es verdad. Nadie. Un hombre lo golpeó y lo tiró al suelo. ¿Y allí se quedó? Sangrando, en el barro, rodeado de gente. ¿Dónde estaba el señor mayor? Llegó el último, sin aliento. Y al mirar al niño, pasó algo raro. ¿Qué? Le cambió la cara. Dijo, pobre chico. Parece herido. ¿Sintió pena por el ladrón que lo robó? Ya no estaba seguro de que fuera el ladrón. Y aún así se lo llevaron. Un policía se lo llevó igualmente. Ante un juez llamado Fan. Fang. Como el colmillo de un perro. Dickens eligió ese nombre a propósito. ¿Cómo era? Cruel, furioso, y no escuchaba jamás a nadie. ¿Qué le preguntó a Oliver? Su nombre. Pero Oliver estaba medio inconsciente y no pudo contestar. ¿Y el juez? Dijo que fingía, y lo condenó a 3 meses de trabajos forzados. ¿Sin pruebas? ¿Sin un testigo? Ese es justo el punto de Dickens. ¿Cuál? Que la ley iba más rápido con los niños pobres que con nadie más. Así que Oliver fue a la cárcel. No. En ese momento entró un hombre corriendo, gritando, esperen. ¿Quién era? El dueño del puesto de libros. Lo había visto todo con sus ojos. Sabía que fue otro chico. Vio a 2 chicos coger el pañuelo mientras Oliver estaba allí parado. Por fin una persona honrada. Fang se puso furioso, pero tuvo que soltar a Oliver. Y Oliver quedó libre en la calle sin nada. Se desplomó en la acera, con fiebre. No podía tenerse en pie. Alguien lo ayudaría. El señor mayor. Llamó un coche, lo subió y se lo llevó a su casa. El hombre al que supuestamente había robado. Se llamaba M.R. Brownlow. Háblame de él. Es la primera persona de este libro que es sencillamente buena. Después de 11 años. 11 años. Y la próxima vez Oliver tiene cama, médico y alguien que lo cuida. Pero no dura. No dura. M.R. Brownlow se llevó a Oliver a casa en un coche. ¿Sobrevivió el niño? Por poco. Tuvo fiebre muchos días. No sabía ni dónde estaba. ¿Quién lo cuidó? El ama de llaves, una anciana llamada M.R.S. Bewin. ¿Cuánto tiempo? Estuvo junto a su cama una semana entera. ¿Y cuándo despertó? Preguntó dónde estaba. Y ella se echó a llorar. ¿Por qué lloraba? Porque estaba vivo. Nadie había llorado nunca por Oliver. Es la primera vez en todo el libro. Le dio sopa, ropa limpia y una cama blanda.
Él creyó que había muerto. Un niño que cree que la bondad significa la muerte. Dickens lo dice justo así, y es terrible. Así que por fin estaba a salvo. Unas semanas, sí. Y entonces vio el cuadro. ¿Qué cuadro? El retrato de una mujer joven, colgado frente a su cama. ¿Quién era? Nadie lo sabía. M.R. Brownlow lo había comprado años antes. ¿Y por qué importa? Porque Oliver no podía dejar de mirarlo. ¿Por qué? Decía que esos ojos lo miraban como si estuvieran tristes por él. ¿Ahora una historia de fantasmas? Mejor. Días después, M.R. Brownlow entró a hablar con él. ¿Y? Miró a Oliver, luego el retrato, luego a Oliver otra vez. ¿Y qué pasó? Se puso completamente blanco. Tenían la misma cara. Los mismos ojos, la misma boca, la misma cabeza. Idénticos. Entonces Brownlow sabía quién era Oliver. No. Sabía que Oliver era alguien. Es distinto. ¿Y por qué es importante? Porque es el motor de todo el libro. ¿Qué hizo? Nada. Mandó descolgar el cuadro y no volvió a mencionarlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de tener esperanza. Recuérdalo, es importante. Vale. Oliver era feliz allí. Completamente. Y ahí es justo cuando Dickens se lo quita. ¿Cómo? Llegó un amigo de Brownlow. Un viejo llamado M.R. Grigwig. Déjame adivinar. Oliver no le gustaba. No creía en Oliver. Decía que era un ladrón. ¿Con qué pruebas? Ninguna. Decía que los niños pobres son todos iguales. Encantador. Y se ofreció a comerse su propia cabeza si se equivocaba. ¿Y Brownlow? Decidió demostrarle que se equivocaba. Ay, no. Puso a prueba al niño. Lo mandó solo a devolver unos libros al librero. ¿Y algo más? 5 libras, para pagar una cuenta. 5 libras en 1838 era muchísimo dinero. Meses de salario. Grimwig dijo que no vería ni al niño ni el dinero. Y Oliver fue orgulloso. Fue corriendo. Quería volver en 10 minutos, para demostrarlo. Algo pasó en la calle. Una mujer joven lo agarró del brazo y gritó, «¡Mi hermanito!». ¿Quién era? Se llamaba Nancy. Trabajaba para Fagin. ¿Y la gente la creyó? Lloraba. Decía que él se había escapado de casa. ¿Y qué más? Que le había roto el corazón a su madre. Y se formó una multitud. La misma multitud de antes. Solo que esta vez ayudó a los criminales. ¿Oliver pidió ayuda? Gritó la verdad. Nadie lo escuchó. ¿Y luego? Llegó un hombre grande con un perro blanco. ¿Quién? Bill Sikes. El hombre más peligroso del libro. ¿Qué hizo? Lo cogió del cuello y le dijo que se callara. Y la gente de la calle solo miraba. Vieron una escena de familia y se fueron a casa contentos. Lo arrastraron de vuelta con Fagin. Con los libros y las 5 libras. Y M.R. Brownlow en casa, esperando. Esta es la parte que duele. Los dos viejos miraban el reloj. ¿Cuánto tiempo? Pasó la tarde. Se hizo de noche. Encendieron las velas. ¿Y Grimwig no dijo nada? No hacía falta. Empezó a llover, y el niño no volvió nunca.
Brownlow cree que Oliver le robó. El único hombre bueno de Londres ahora cree que Oliver es un ladrón. Y Oliver no puede explicarlo. Está encerrado en una habitación con Fagin. Esa es la trampa. Necesito saber qué le hizo Fagin a Oliver cuando lo llevaron de vuelta. Al principio, nada. Sonrió y le dio la bienvenida, muy educado. Eso es peor que gritar. Mucho peor. Los chicos se rieron de su ropa limpia y sus zapatos nuevos. ¿Y los libros y el dinero? Fagin cogió primero las 5 libras. ¿Y luego? Abrió los libros y empezó a leer los títulos en voz alta. ¿Y Oliver? Gritó que eran de un señor amable que estaría preocupado por él. Y luego corrió hacia la puerta. Corrió, y pidió ayuda a la policía, en la calle, a pleno pulmón. ¡Qué valiente! ¡Qué estúpido! En esa casa. Fagin lo alcanzó en 3 pasos. ¿Y qué hizo? Cogió un garrote de madera pesado. Iba a pegarle. Iba a partirlo. Y entonces alguien le quitó el garrote de la mano. Nancy. Nancy. Lo tiró al fuego y se puso entre Fagin y el niño. ¿La misma que lo secuestró en la calle? La misma. Y este es el momento más importante del libro hasta aquí. ¿Por qué cambió? Porque lo miró y se vio a sí misma. ¿Qué le dijo a Fagin? Que ella robaba para él desde que tenía la mitad de esa edad. ¿Cuánto tiempo llevaba? 12 años. Le dijo, llevo 12 años en este oficio, y me metiste tú. ¿Y algo más? Y ahora quieres hacer lo mismo con él. No es una criminal. Es un producto. Ese es exactamente el argumento de Dickens. ¿Cuál? Nadie nace ladrón. Alguien lo convierte en ladrón. ¿Lo salvó? Lo salvó de la paliza. No pudo salvarlo de la casa. ¿Y a ella qué le pasó? Peleó, gritó, y luego se derrumbó. ¿Y Fagin? Dijo que estaba histérica y mandó llevarse a Oliver. ¿Dónde lo metieron? En un cuarto vacío arriba del todo. Oscuro, frío, cerrado con llave. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Solo? Y mientras tanto, al otro lado de Londres, pasaba algo. ¿A.M.R. Brownlow? Puso un anuncio en el periódico. ¿Qué decía? Ofrecía 5 guineas a quien tuviera noticias del niño. Seguía buscándolo. No se había rendido. No se había rendido. Y alguien leyó ese anuncio. Fagin. E.O. M.R. Bumble, que estaba en Londres esa semana. Ay, no. Fue a por el dinero. Fue directo. Y Brownlow le hizo una sola pregunta. ¿Cuál? ¿Qué clase de niño es Oliver Twist? ¿Y Bumble dijo la verdad? Dijo que Oliver había nacido malo. ¿Y qué más? Desagradecido, violento, mentiroso, ladrón desde que nació. Cada palabra una mentira. Cada palabra. Y le pagaron 5 guineas por ellas. Y Brownlow le creyó. Porque Bumble era un funcionario. Un hombre de uniforme, con papeles. Es todo el truco del libro. ¿Y dejó de buscarlo? Mandó descolgar el retrato y cerró el asunto. ¿Y el nombre de Oliver? Le dijo a Mrs. Bedwin que no lo pronunciara nunca más. Pero ella no se lo creyó. Nunca se lo creyó. Ni un solo día. Acuérdate de ella. Y Oliver seguía encerrado a oscuras. Y Fagin iba a verlo,
y le contaba historias. ¿Qué historias? De chicos que intentaron irse. De chicos que hablaron con la policía. ¿Y qué les pasaba? Los ahorcaban. Lo describía despacio, con detalles. ¿Y sonreía? Sonreía mientras lo hacía. A un niño de 11 años. Es entrenarlo sin tocarlo. ¿Exacto? ¿Por qué quería Fagin tanto a Oliver? Tenía otros chicos. Esa es la pregunta correcta. Dame una pista. Alguien pagaba a Fagin para quedarse con Oliver. ¿Para qué? Para asegurarse de que se convirtiera en un criminal. ¿Alguien lo quería arruinado? ¿No muerto, arruinado? Arruinado. Hay una diferencia, y esa diferencia vale una fortuna. Entonces necesitaban que cometiera un delito de verdad. Uno grave. Y una noche Fagin lo llevó al otro lado del río. ¿A casa de quién? De Bill Sikes. Había un plan, y el plan necesitaba un niño pequeño. ¿Pequeño para qué? Sikes lo miró de arriba a abajo y dijo 3 palabras: este vale. ¿Para qué, Tom? Para una ventana. La próxima vez sabrás para qué sirve la ventana. Sí que dijo, este vale. ¿Vale para qué? Llevo toda la semana pensándolo. Bien. Eso significa que Dickens hizo su trabajo. Dímelo y ya. Había una casa grande en el campo, en Chertsey. ¿Lejos de Londres? A unas 20 millas. Llena de plata. E imposible de abrir, imagino. Todas las puertas cerradas y todas las ventanas demasiado pequeñas. Pequeñas para un hombre. Pequeñas para un hombre. Dios mío. Querían que pasara él. Que pasara, abriera la puerta por dentro y dejara entrar a los hombres. Un niño de 11 años como una herramienta. Como una herramienta. Y después sería un ladrón, legalmente. Ese era el objetivo. Ese era todo el objetivo. Porque un ladrón no puede volver a una vida normal. Nunca. Una noche, y Oliver es suyo para siempre. ¿Quién lo llevó allí? Nancy. Fagin la mandó, porque Oliver se fiaba de ella. Eso es cruel con los dos. Lo llevó de la mano por Londres. Y Oliver notó que temblaba. ¿Le dijo algo? Una sola cosa, muy bajito. ¿Qué? Te ayudaría si pudiera, pero no puedo. ¿Por qué no podía? Por el hombre que esperaba al otro lado. Bill Sikes. Háblame bien de él. Grande, sucio, siempre furioso, con un perro blanco. ¿Cómo se llamaba el perro? Bullseye. Y Sikes le pegaba todos los días. Y el perro se quedaba. El perro se quedaba. Dickens lo puso ahí a propósito. ¿Y eso importará? Al final importa mucho. ¿Qué le dijo Sikes a Oliver? Sacó una pistola y se la puso en la cabeza. ¿Y le explicó las reglas? Una regla. Si hablaba fuera, sin que Sikes le hablara, le disparaba. A un niño. A un niño. Y le preguntó si lo había entendido. Oliver dijo que sí. ¿Cuándo salieron? En mitad de la noche, bajo la lluvia. ¿Y caminaron mucho? Horas, por los campos a oscuras. Nadie los vio. Pasaron carros, pueblos, y ventanas encendidas con familias dentro. Y Oliver las miraba. Las miraba todas, una a una. ¡Qué soledad! Es la caminata más solitaria de la literatura inglesa.
¿Dónde pararon? En una casa en ruinas, donde esperaba otro ladrón. Toby Crackit. ¿Y esperaron? Hasta la 1:30 de la madrugada. ¿Y entonces? Fueron hasta la casa y se pararon bajo un muro. Y Oliver vio la ventana. Una ventanita, arriba, en la parte de atrás. Y lo entendió. En ese segundo lo entendió todo. ¿Qué hizo? Se puso de rodillas en la hierba mojada y les suplicó. ¿Qué les dijo? Que prefería morir en el campo antes que robar. ¿Y algo más? Les pidió, por el amor de Dios, que tuvieran piedad. ¿Y Sikes? Soltó un juramento, sacó la pistola y le apuntó. ¿Toby Crackit lo detuvo? Lo detuvo. Pero no por bondad. Entonces, ¿por qué? Un disparo habría despertado a toda la casa. Y lo subieron a la ventana. Sikes le puso una linterna en la mano y lo empujó dentro. Y Oliver estaba dentro solo, en una casa a oscuras. Y ahora llega el mejor momento de la primera mitad del libro. ¿Qué decidió? Subir corriendo y despertar a la familia. ¿Aunque Sikes le disparara? Aunque le disparara. Eligió que le dispararan antes que robar. ¿Y lo hizo? Lo decidió en medio segundo. Y no le dio tiempo. ¿Por qué no? Porque la familia ya estaba despierta. ¿Y qué pasó? Ruido en la escalera, una luz, y dos hombres gritando. ¿Y luego? Un fogonazo, un estruendo, humo, y Oliver en el suelo. Le dispararon. Dispararon a un niño que iba a avisarlos. ¿Y nunca lo supieron? Nadie de esa casa lo supo jamás. ¿Y Sikes qué hizo? Metió el brazo, lo agarró del cuello y lo sacó por la ventana. ¿Para salvarlo? Para que no hablara. ¿Y se lo llevó? Por los campos, con la sangre corriéndole por el brazo. ¿Y los hombres detrás? Perros, gritos, linternas. Cada vez más cerca. Y entonces lo soltó. Lo dejó caer en una zanja, le echó el abrigo encima y corrió. Lo dejó morir en una zanja, bajo la lluvia. En febrero, en el agua, con una bala en el brazo. Dime que alguien lo encuentra. Alguien lo encuentra. Y no vas a adivinar quién. Dejaste a Oliver en una zanja con una bala en el brazo. ¿Quién lo encontró? Nadie lo encontró. Ese es el punto. ¿Cómo que nadie? Se despertó solo, al amanecer. ¿Después de una noche en el agua? En febrero. No sentía el brazo. No podía levantarse. ¿Y qué hizo? Se arrastró. Fuera de la zanja, por el campo, hasta ver una casa. Y llamó a la puerta. Se cayó contra ella. Tuvo fuerza para golpearla una sola vez. ¿De quién era la casa? La casa que había intentado robar 6 horas antes. No. Había caminado en círculo toda la noche sin saberlo. Le abrió la gente que le disparó. 2 criados. Giles el mayordomo y Brittles el chico. ¿Y qué estaban haciendo? Llevaban toda la mañana contando una historia maravillosa. Sobre lo valientes que fueron. Sobre la terrible banda de ladrones que rechazaron por la noche. Y entonces abrieron la puerta. Y encontraron a la terrible banda tirada en el escalón. Un niño inconsciente. Sangrando. Y ellos gritaron que lo habían capturado. Casi lo contrario de la verdad. Casi.
Entonces bajaron las señoras de la casa. ¿Quiénes eran? Mrs. Miley, una señora mayor, y su sobrina Rose. ¿Qué edad tenía Rose? 17. Y miró al niño. ¿Y qué dijo? Dijo, es un niño. ¿Y eso cambió algo? Seguía siendo un ladrón. Entonces dijo la frase que todo el libro estaba esperando. Adelante. Quizás se hizo ladrón porque nadie le dio nunca otra oportunidad. Es la tesis de toda la novela en una frase. En una frase, dicha por una chica de 17 años. ¿Contra quién? Contra 2 hombres y un policía. Y ganó. Ganó. Lo metieron en una cama caliente y llamaron al médico. ¿Qué médico? El doctor Losberne. Ruidoso, rápido, discute con todo el mundo. Y es bueno. Es una de las mejores personas del libro. Pero venía la policía. 2 agentes de Londres. Blattersidad. ¿Cómo eran? Muy serios, muy tontos. Y Oliver estaba en la casa, herido. Eso es una prueba. Así que Losberne hizo algo que un médico no debería hacer nunca. Mintió. Llevó a Giles y Brittles a la habitación. ¿Y qué les pidió? Que jurasen, con calma, que ese era el niño al que dispararon. Y no pudieron. Habían visto una sombra en la oscuridad, un segundo, entre el humo. Y estaban aterrorizados. Así que no estaban seguros. ¿Y entonces? Cuando un hombre no está seguro, dice que no está seguro. Y los agentes se fueron. Volvieron a Londres sin nada. Losberne lo salvó con una pregunta. Con una pregunta. Luego Oliver despertó y contó toda la historia. ¿Y esta vez alguien le creyó? Le creyeron todos. Y es la primera vez en su vida. ¿Y luego? Luego pasa algo rarísimo en esta novela. Nada. ¿Nada? Durante 3 meses no le pasa nada malo a Oliver Twist. No me fío. Lo llevaron a una casita en el campo para la primavera. ¿Y qué hacía? Aprendió a leer de verdad. Trabajaba en el jardín. Una infancia normal, a los 11 años y medio. Cogía flores para Rose. Iba a la iglesia los domingos. Y dormía tranquilo. Dormía sin tener miedo. Dickens lo hace a propósito, ¿verdad? Te enseña lo que ese niño podría haber sido siempre. Si alguien se lo hubiera permitido. Si alguien se lo hubiera permitido. Y sé que se acaba. Una tarde Oliver estaba en la ventana, leyendo, medio dormido. Y... Levantó la vista. Y había 2 caras mirándolo a través del cristal. Fagin. Fagin, y un hombre que Oliver no había visto nunca. ¿Y qué hizo? Gritó sus nombres. ¿Los cogieron? Salieron y registraron todo el campo. ¿Y quién es Monks? Lo dejaste en una ventana y no dijiste nada más. Lo hice a propósito, porque Dickens lo hace a propósito. ¿Por qué? Monks aparece durante 200 páginas antes de saber quién es. Descríbemelo. Alto, oscuro, siempre con un abrigo negro. Enfermo. ¿Algo más? Tiene una marca en la garganta. ¿Qué clase de marca? Una mancha roja de nacimiento. Recuérdala. ¿Por qué? Es la única manera de identificarlo. Y trabajaba con Fagin. Le pagaba a Fagin.
Es una cosa muy distinta. ¿Le pagaba para qué? Para quedarse con Oliver. Para convertirlo en ladrón. ¿Y nada más? Para asegurarse de que tuviera antecedentes penales. ¿Quién paga por eso? ¿Por qué no matar al niño? Porque un niño muerto no demuestra nada. ¿Y uno vivo? Un niño criminal destruye algo. ¿Destruye qué? Guárdate la pregunta. Volvamos al hospicio, porque Dickens vuelve. ¿A ver a Mr. Bumble? A Mr. Bumble. Y tengo una buena noticia. Se ha casado. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque se casó con Mrs. Corney, la que dirigía el hospicio. ¿Y Y ella es más fuerte que él. el abusón encontró un abusón más grande? En 2 meses era un hombrecito callado y asustado en su cocina. Dickens se está divirtiendo. Muchísimo. Pero bajo el chiste hay algo serio. ¿Qué? La noche en que ella aceptó casarse, una vieja se estaba muriendo. ¿Quién? La vieja Sally. Y quería confesar algo antes de morir. ¿A Mrs. Corney? A quien fuera. 12 años antes había estado sola en una habitación. ¿Con quién? Con una mujer joven que dio a luz a un niño y murió. La madre de Oliver. La madre de Oliver. Y la vieja Sally la robó mientras se moría. ¿Qué le robó? Un medallón de oro, con una cadena. ¿Y dentro? 2 mechones de pelo y una alianza de oro. Una alianza. ¿Entonces estaba casada? Dentro del anillo había un nombre grabado. Sally lo leyó. ¿Y llegó a decirlo? Murió con la mano en la mano de Mrs. Corney. Y Mrs. Corney se quedó el medallón. Claro. Lo guardó meses y no se lo dijo a nadie. ¿Ni a su marido? Ni a su marido. Hasta que apareció Monks. ¿La buscaba a ella? Buscaba a Sally desde hacía años. Y encontró su tumba. Pero alguien en el hospicio lo sabía. Y Mr. Bumble vendió esa información por 25 libras. Igual que vendió el nombre de Oliver a Brownlow. Exactamente igual. ¿Dónde se vieron? En un edificio en ruinas junto al río, de noche, con tormenta. Dickens no es nada sutil. Nada. Y los Bumble entregaron el medallón. ¿Quién habló? Mrs. Bumble. Él se quedó en un rincón sin decir nada. ¿Y qué hizo Mons con él? Fue al centro de la sala y abrió una trampilla en el suelo. ¿Qué había debajo? El río. Agua negra, corriendo rápido, 2 metros más abajo. Lo tiró. Lo dejó caer, y desapareció en un segundo. ¿Dijo algo? Dijo, y con esto se acabó. La única prueba de quién era Oliver. Desaparecida. Y Monks dijo otra cosa, muy bajito. ¿Qué? Que muerto, ese niño valía miles de libras para él. ¿Y vivo? Arruinado valía más. No lo entiendo. Los Bumble tampoco. Pero cogieron el dinero y se fueron a casa. Entonces Monks gana. Ya no queda ninguna prueba. No queda ninguna prueba. Pero hay una testigo. ¿Alguien lo vio? Esa noche no. Pero semanas después, en casa de Fagin. ¿Qué pasó? Monks cometió un error. ¿Cuál? Habló. Se lo contó todo a Fagin, en una habitación que creía vacía.
Y no estaba vacía. Había una mujer joven detrás de la puerta. ¿Qué oyó exactamente Nancy detrás de esa puerta? Todo. ¿Quién era Monks? ¿Qué quería? ¿Y por qué importaba a Oliver? Cuéntamelo. Te cuento lo que entendió ella esa noche, y nada más. ¿Por qué? Porque es todo lo que entendió. Vale. Entendió que Monks era el hermano de Oliver. Su hermano. Medio hermano. Mismo padre, madres distintas. Entonces Oliver tiene familia. La tuvo todo el tiempo. ¿Y Y lo estaba cazando. por qué? Dinero. Pero ella no oyó los detalles. ¿Y qué oyó? Oyó la parte importante. ¿Cuál? Monks quería al niño en la cárcel. Quería destruir su nombre. No su vida. No su vida. Su nombre. Y Fagin estaba de acuerdo. A Fagin le pagaban por estar de acuerdo. ¿Y qué hizo Nancy? Durante 3 días, nada. ¿Nada? Se quedó sentada en el cuarto de Sikes sin decir una palabra. ¿Por qué 3 días? Porque estaba haciendo la cuenta más difícil de su vida. Explícamelo. Si habla, ahorcan a Fagin. Ahorcan a Sikes. Ahorcan al Doyer. Todos los que conoce. Todos los que conoce desde que tenía 6 años. ¿Y si calla? Si calla, destruyen a un niño. Un niño al que apenas conoce. Lo vio una vez, unos días, y lo defendió con su cuerpo. ¿Cómo decidió? La tercera noche, Sikes estaba enfermo en la cama. ¿Y Necesitaba que ella se quedara con él. así que no podía salir? Así que le puso algo en la bebida y esperó a que se durmiera. Lo drogó. Lo drogó, cogió su chal y corrió por Londres a las 11 de la noche. ¿A dónde? A un hotel del oeste de la ciudad. ¿Por qué allí? Esa noche había oído un nombre, y se acordaba, Miley. La dejarían entrar. Mírala. Los criados se rieron de su ropa y le dijeron que se fuera. Y se fue. Tuvo que suplicarles durante 1 hora. ¿Y bajó Rose? Bajó, la miró un momento y pidió a los demás que salieran. Se fió de ella enseguida. Era la única persona del libro que le habló de igual a igual. ¿Qué le contó Nancy? Todo sobre Monks. El plan entero. El dinero. ¿Y sobre Fagin y Sikes? Nada. Ni un nombre. ¿Por qué? Daría al hombre que caza a Oliver. No a los hombres que la poseen. Es una línea que no cruza. Dijo, no los mandaré a la horca, sean lo que sean. ¿Y por qué? Porque nunca mandó a nadie a la horca en toda su vida. ¿Y qué le ofreció Rose? Todo. Dinero, una casa, un barco a otro país. ¿Cuándo? Esa misma noche. Una vida nueva, esa misma noche. Y Nancy dijo que no. Nancy dijo que no. ¿Por qué, Tom? ¿Por qué? Es la pregunta que la gente discute desde hace casi 200 años. ¿Qué dijo ella? Que estaba encadenada a su vida antigua. ¿Y le gustaba esa vida? La odiaba. Y no podía dejarla. Por Sikes. Por Sikes. Dijo que tenía que volver con él. ¿Aunque la matara? Aunque la matara. Lo dijo con esas palabras. Lo sabía.
Lo dijo en voz alta, en una habitación caliente de hotel. Con la salida delante. Sentada enfrente. Dickens escribía sobre algo real. Y los lectores lo odiaron por eso. ¿Qué le decían? Le escribían que ninguna mujer se comportaría así. ¿Y el qué contestó? Contestó, por escrito, que era verdad. Que lo había visto. ¿Y cómo vuelven a verse si ella no se queda? Antes de irse les dio una cosa. Una hora y un lugar. ¿Dónde? Todos los domingos, entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Haciendo qué? Paseando por el puente de Londres. Si seguía viva. Si seguía viva. Fueron sus palabras. ¿Y luego? Y luego se fue a casa con Sikes. ¿Alguien lo sabe, Tom? En este libro siempre lo sabe alguien. Fagin ya había notado que estaba distinta. ¿Y qué hizo? Fagin acababa de encontrar un chico nuevo. Un buen espía. ¿Quién? Ya lo conoces. ¿Cómo acabó Noah Claypole en Londres? Trabajaba para el enterrador. Lo robó y se escapó, igual que Oliver. ¿Igual? Por un motivo completamente distinto. Oliver huyó para sobrevivir. No huyó porque quería ser alguien. ¿Y con qué? Con 20 libras del dinero de otro en el bolsillo. Y fue a dar con Fagin. A una taberna donde bebía la gente de Fagin. Y Fagin lo vio venir. Lo escuchó 10 minutos y supo exactamente qué era. ¿Y qué era? Un cobarde al que le gusta hacer daño a quien no puede defenderse. El empleado ideal. El más útil del mundo. ¿Noah sabía para quién trabajaba? Le daba igual. Fagin le dio un nombre nuevo y un trabajo. ¿Qué nombre? Morris Boulte. ¿Y qué trabajo? Robar a niños. Niños pequeños que llevaban dinero para sus madres. Claro. ¿Cómo no? Mientras tanto, Fagin perdió a su mejor chico. ¿El Dodger? Lo detuvieron. Por una caja de rapé de plata. ¿La había robado? Desde luego que sí. ¿Tenía miedo? Estuvo magnífico. ¿Qué hizo? Trató el tribunal como un teatro y a sí mismo como la estrella. ¿Y qué dijo? Se quejó del servicio e insultó al juez. ¿Y algo más? Preguntó por qué nadie había avisado a su abogado. No tenía abogado. No tenía ni camisa. ¿Y la sala? Todos se rieron. Y luego lo mandaron lejos para siempre. ¿A dónde? Deportación. Un barco a Australia. ¿Qué edad tenía? Unos 14 años. Es Dickens otra vez, ¿no? Te hace reír y luego te pasa la factura. Bueno. ¿Y Fagin? Sospechaba de Nancy. La vigiló 3 domingos. ¿Y qué vio? Cada domingo salía. Y cada domingo volvía distinta. ¿Qué pensó? Que tenía otro hombre. Por supuesto. Es lo único que Fagin era capaz de imaginar. ¿Y le molestó? Estaba encantado. ¿Encantado? Si Nancy odiaba a Sikes, podía usarla para deshacerse de él. Y mandó a Noah a seguirla. Por 1 libra. Y esperó. Noah esperó fuera de la casa todo el domingo por la tarde. Y ella salió. A las 11 menos cuarto. ¿Y la siguió?
Por las calles, siempre por la acera de enfrente. Hasta el puente. Con niebla, y las campanas dando las 11. ¿Había alguien? 2 personas esperando al otro extremo. ¿Quién es? Una mujer joven y un señor mayor. Rose. Y Brownlow. Mr. Brownlow en persona. ¿Cómo llegó él? Rose lo encontró y se lo contó todo. Entonces sabe que Oliver no le robó. Lo sabe desde hace semanas. ¿Y desde entonces? Desde entonces busca a ese niño. Bien. ¿Dónde hablaron? Nancy los sacó del puente, por unos escalones de piedra. ¿Hacia dónde? Hacia el agua. ¿Por qué allí abajo? Porque estaba aterrorizada. ¿Y qué cambiaba? Allí abajo nadie del puente podía verlos. Pero no abajó detrás. Bajó a oscuras y se sentó en el último escalón. Y podía oír. Cada palabra, con el río corriendo a medio metro. ¿Qué les contó ella? Describió a Monks. La cara, la altura, la ropa negra. ¿Y la enfermedad? Y la enfermedad. Y la marca roja de la garganta. ¿Y algo más? El nombre de la taberna donde bebe. Con eso ya se le puede encontrar. En 5 minutos Nancy le dio a Brownlow el caso entero. ¿Y Fagin? ¿Y Sikes? Ni una palabra. ¿Se lo preguntaron? Brownlow se lo preguntó directamente, 2 veces. Ella se negó. Le habrán suplicado que dejara ese sitio. Rose le cogió las manos y se lo pidió otra vez. ¿Y Brownlow? Le ofreció una casa en el extranjero. ¿Y? Dijo lo mismo que en el hotel. Que volvía. ¿Dijo algo más? ¿Cualquier cosa? Dijo que le daba miedo el río. ¿El río? Que al mirar el agua de noche, veía dentro su propio final. Y luego subió los escalones. Subió, entró en la niebla y se fue a casa. Y Noah fue a ver a Fagin. Se lo contó todo, palabra por palabra. Y disfrutó. ¿Qué hizo Fagin? Nada. Durante horas, absolutamente nada. ¿Nada? Se sentó a oscuras y esperó. ¿A qué esperaba? A que Bill Sikes volviera a casa. Tom. La próxima vez es el peor capítulo que escribió Dickens. Dijiste que este es el peor capítulo. Dime una cosa antes, ¿Nancy muere? Muere. No voy a fingir lo contrario. ¿Y Dickens? Dickens tampoco finge. Entonces cuéntalo bien. Sikes volvió a las 3 de la madrugada, enfermo y cansado. ¿Y Fagin? Fagin lo estaba esperando. Y se lo contó. Esta es la parte que se estudia. ¿Por qué? Fagin no dijo, Nancy te ha protegido. Pero es la verdad. Se negó a dar su nombre. 2 veces. Fagin se saltó esa parte. ¿Y qué dijo? Solo que había hablado con desconocidos sobre sus asuntos. Una frase verdadera que construye una mentira. Lo más listo y lo más malvado del libro. ¿Y luego? Hizo que Noah lo repitiera, y miró la cara de Sikes. Él quería esto. Quería que lo hiciera Sikes. ¿Por qué no lo hacía él? Era demasiado cobarde. ¿Y Sikes no dijo nada? Se levantó despacio y le pidió a Fagin que le soltara el brazo. Y se fue a casa.
Por las calles vacías, al amanecer, sin correr. No quiero oír el resto. Entonces te cuento lo que importa, y paro. Adelante. Ella se despertó cuando él entró. Y... Y se alegró de verlo. ¡Ay, Tom! Él cerró la puerta con llave. ¿Ella lo entendió? Lo entendió enseguida. Y no gritó. ¿Qué hizo? Le dijo la verdad. Que no lo había traicionado. Y era verdad. Era verdad. Y le habló de Rose. ¿Qué le dijo? Que había una casa esperando, en otro país, para los dos. Todavía intentaba salvarlo a él. En ese momento. En ese momento. Es lo último que hizo Nancy. Y la mató igual. La mató. ¿Y Dickens qué te enseña? La habitación, la luz que entra por la ventana, y nada más. ¿Nada más? Un detalle. Salió el sol, brillante, y llenó la habitación. ¿Y él? No lo soportaba. La luz. Un asesino en un cuarto que no consigue oscurecer. Y esa es toda la escena. Esa es toda la escena. ¿Y después qué le pasó? Salió de Londres y siguió andando. 20 millas, 30. ¿Lo perseguían? Nadie. Eso es lo que da miedo. ¿Nadie? No lo perseguía absolutamente nadie. ¿Entonces de qué huía? De los ojos. ¿Los veía? Detrás de él en el camino, todo el día, en cada campo. Sus ojos. Podía cerrar los suyos y seguía viéndolos. ¿Y qué decía? Que la habitación iba con él. Ahora es una historia de fantasmas, y no hay fantasma. No hay fantasma. Es lo mejor escrito de la novela. ¿Lo reconoció alguien? Su cara no. Su perro sí. Bullseye. Toda Inglaterra buscaba a un hombre grande con un perro blanco. El perro era la descripción. Así que intentó deshacerse de él. ¿Cómo? Intentó ahogarlo en un estanque. Y... El perro escapó, y Sikes no volvió a verlo. el animal al que pegaba lo entendía mejor que nadie. Y entonces hizo la cosa más rara de todas. ¿Qué? Volvió a Londres. ¿Por qué? ¿Por qué iba a volver? Porque no había ningún otro sitio. ¿Y el campo? En el campo estaba solo con los ojos. Y no lo aguantaba. Así que fue al peor sitio de la ciudad. Un sitio llamado Jacob's Island. ¿Cómo era? Casas de madera podrida, en pie sobre una zanja negra. ¿Lo escondieron? Lo dejaron entrar. Pero nadie se sentaba cerca de él. ¿Y lo miraban? Nadie lo miraba. Ni los criminales. Ni los propios hombres de Fagin. ¿Y luego? Luego oyeron el ruido de fuera. ¿Qué ruido? La ciudad entera. Miles de personas cruzando los puentes. Sabían dónde estaba. El perro había vuelto y los había llevado hasta allí. El perro. El perro. Subió al tejado con una cuerda. ¿Para qué? Para bajar a la zanja y escapar nadando. Y la multitud lo vio. El ruido paró. Y luego empezó otra vez, mucho más fuerte. ¿Y él? Ató la cuerda a una chimenea. ¿Y el otro extremo?
Se lo iba a atar a la cintura. ¿Y cómo lo hizo? Se pasó el lazo por la cabeza para bajarlo hasta los brazos. Y se puso de pie en el borde. En el borde. Tom, no. Y en ese segundo, vio los ojos. Se cayó. Se cayó, y la cuerda seguía en su cuello. ¿Desde qué altura? 11 metros. Se acabó al instante. Se ahorcó sin querer, intentando escapar. Dickens le da la muerte exacta que le habría dado la ley. Y se la hace hacer solo. Y se la hace hacer solo. ¿Y el perro? El perro saltó hacia sus hombros y falló. Es el final más triste que se podía escribir para ese animal. Es el único funeral que tiene Vilsikes. Último capítulo. ¿Quién era Oliver Twist? Para saberlo, M.R. Brownlow hizo algo impropio de un señor de su edad. ¿Qué? Cogió a dos hombres fuertes y esperó fuera de una taberna. ¿Y Secuestró a Monks en plena calle. el señor amable de los libros? El mismo. Llevaba 12 años esperando a ese hombre. 12 años. Entonces lo conocía. Conocía a su padre. ¿Y ahí empieza todo? Ahí empieza de verdad toda la historia. Cuéntamela desde el principio. Había un hombre llamado Edwin Lefort. ¿Quién era? El amigo más antiguo de M.R. Brownlow. Rico. Rico, y atrapado. ¿Atrapado cómo? Su familia lo casó a los 19 con una mujer a la que no quería. Y tuvieron un hijo. Tuvieron un hijo, y se separaron. ¿Y el hijo? Creció con la madre, odiando a su padre. Ese hijo es Monks. Ese hijo es Monks. Su nombre real es Edward Lefort. ¿Y más tarde el padre conoció a alguien? A una mujer joven llamada Agnes Fleming. ¿Y esta vez? Esta vez era de verdad. La madre de Oliver. La madre de Oliver. No podía casarse con ella. Porque ya estaba casado. Porque ya estaba casado. Entonces Oliver es ilegítimo. En 1838 esa palabra podía destruir la vida entera de una persona. ¿Y el retrato? ¿Te acuerdas de la mujer en casa de Brownlow? La que tenía la cara de Oliver. Agnes Fleming. ¿Y por qué tenía Brownlow su retrato? Lo compró años antes, porque la estaba buscando. Y un niño enfermo despertó delante de esa cara. Y Brownlow lo vio en un segundo. ¿Y no se atrevió a creerlo? No se atrevió. ¿Qué le pasó al padre? Tuvo que viajar a Roma. Estaba enfermo. ¿Y Murió allí, de repente, antes de poder volver. antes de irse? Antes de irse hizo testamento. ¿Qué decía? Dejaba dinero a Agnes, y dinero al niño que iba a nacer. Sin más. Con una condición. Aquí está. El niño heredaría solo si nunca deshonraba su nombre. Es decir, si nunca era un criminal. ¿Exacto? Ay, no. Y si lo era, todo pasaba al otro hijo. A Monks. A Monks. Ya está. Por eso pagaba a Fagin. No para matar a un niño. Para que robara un pañuelo. Un pañuelo y Monks se queda con todo. Legalmente, y para siempre. ¿Y el testamento? La madre de Monks lo encontró y lo quemó. ¿Y él?
Se gastó su herencia cazando a su hermano. ¿Y Agnes? Tenía 17 años, estaba embarazada y aterrorizada. ¿Y qué hizo? Se escapó de casa de su padre, de noche. ¿Y a dónde fue? Anduvo hasta llegar a un hospicio. Y murió allí. En la primera página del libro. Con la vieja Sally robándole el medallón. Del cuello. El medallón del río. Por eso Brownlow necesitaba la confesión. ¿Y la consiguió? Delante de testigos, y por escrito. Monks confesó sin más. Era un cobarde, como todos ellos. Espera. Agnes tenía familia. Un padre, dijiste. Un padre, que murió de pena. ¿Y nadie más? Una hermana pequeña, de 3 años. ¿Qué fue de la hermana? Pasó de una familia pobre a otra. ¿Y luego? Hasta que una señora mayor la acogió y la crió. Tom. Una señora mayor llamada Mrs. Miley. Rose. Rose es la hermana de Agnes. Rose es la tía de Oliver. La chica que le salvó la vida. Es la hermana de su madre. Eran familia todo el tiempo y ninguno lo sabía. Ninguno lo sabía. ¿Y por eso Rose no quería casarse con Harry Miley? Por su nombre. Creía que tenía una mancha. ¿Quién se lo había dicho? Le habían dicho que su nacimiento era una vergüenza. Y no quería dañar al hombre que amaba. ¿Exacto? Y él se rindió. Renunció a su carrera. ¿Cómo? Dejó la política y se hizo párroco de pueblo. Para que no quedara nada que dañar. Y entonces ella dijo que sí. ¿Y Fagin? Lo cogieron la noche en que murió Sikes. ¿Y el juicio? Duró un día. Y lo ahorcaron. Lo ahorcaron. Pero antes pasó una cosa. ¿Cuál? Brownlow llevó a Oliver a verlo en la celda de los condenados. ¿Por qué? ¿Por qué llevar a un niño allí? Fagin sabía dónde estaban escondidos los últimos papeles. Y solo Oliver podía hacerle hablar. Solo Oliver. ¿Cómo estaba? Acabado. Ya no era malvado, solo estaba aterrorizado. ¿Entendía dónde estaba? No entendía nada. ¿Y Oliver? Oliver se arrodilló en el suelo de la celda y rezó por él. Por Fagin. Después de todo. Es la respuesta a toda la novela. ¿Y quién la da? Un niño de 12 años. ¿Y los Bumble? Perdieron su trabajo. Lo perdieron todo. ¿Y dónde acabaron? En el hospicio. El mismo que dirigían ellos. Dickens no perdona nada. Perdona a Charlie Bates. ¿Al chico que se reía de todo? Vio lo que hizo Sikes, y echó a correr. ¿Y qué fue de él? Se hizo bracero honrado en el campo. Entonces se podía. Siempre se pudo. Por eso Dickens lo puso ahí. ¿Y Oliver? M.R. Brownlow lo adoptó. ¿Legalmente? Hijo, con un nombre, una casa y libros. ¿Y Mon se quedó sin nada? Oliver insistió en darle la mitad del dinero. ¿La mitad? La mitad. Al hombre que intentó destruirlo. A su hermano. ¿Y qué hizo con ella? La cogió, se fue al extranjero y lo perdió todo. ¿Y luego?
Murió en la cárcel igualmente. ¿Cómo acaba el libro? La última página. En la iglesia del pueblo donde viven Rose y Harry. ¿Y qué hay? Una lápida de mármol blanco en la pared. Para Agnes. Con una sola palabra encima. Agnes. ¿Nada más? Nada más. Ninguna fecha. ¿Por qué nada más? Porque debajo no hay ningún ataúd. ¿Nadie sabe dónde está enterrada? Nadie lo sabe. Sigue en una fosa común, en algún sitio. Detrás de un hospicio, sin una piedra. Dickens sabía lo que hacía. Sabía exactamente lo que hacía. El niño lo recupera todo y su madre sigue en ninguna parte. Y por eso ese libro cambió la ley, y no solo a los lectores. 12 capítulos, Tom. Gracias. Ahora léelo. Todo lo que te he contado, él lo dice mejor.